Resistencia en los circuitos eléctricos para efectos especiales. Con la finalidad de seguir aprendiendo sobre lo que se requiere para el desarrollo de efectos especiales, vamos a hablar un poquito de lo que son las resistencias en los circuitos eléctricos para efectos especiales. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Resistencia en los circuitos eléctricos para efectos especiales. La resistencia en los circuitos eléctricos. Otro de los conceptos fundamentales en los circuitos eléctricos es la ley de Ohm. El flujo de energía en todos los circuitos eléctricos se lleva a cabo a través de conductores. Ese flujo tiene que luchar con resistencia de los átomos al flujo de los electrones en su superficie. Esa resistencia se mide en ohms. La resistencia, de acuerdo a la ley de ohms, es igual a V sobre I. Esto es, la R representa la resistencia al flujo de los electrones en ohms, V representa la medida en voltios y la I representa la intensidad del circuito eléctrico y se expresa en amperios. La resistencia eléctrica es la resistencia de un conductor y depende de las características del material, es decir, de su resistividad, así como de su longitud y su sección. R es igual a ρ del litro en L sobre S, donde R es la resistencia, ρ es la resistividad del material conductor y se expresa en ohms por metro, esto es ohms por metro. L corresponde a la longitud en metros del conductor y S es la sección del conductor en metros cuadrados. Es el área de la circunferencia del conductor si es redondo, como los alambres que conducen la electricidad. Resistividad de conductores. Es importante aclarar que la resistividad de los conductores normalmente aumenta con la temperatura, por eso es importante la medida a la que se haga la medición de la resistividad del material. Así podemos encontrar lo siguiente: la resistividad de algunos materiales a 20 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos los materiales listados y su resistividad en ohms por metro. La plata tiene una resistividad de 1.5 por 10 a la menos 8. El cobre 1.7 por 10 a la menos 8. El oro 2.2 por 10 a la menos 8. El aluminio 2.82 por 10 a la menos 8. El wolframio 5.65 por 10 a la menos 8. El níquel 6.4 por 10 a la menos 8. El hierro 8.9 por 10 a la menos 8. El platino 10.6 por 10 a la menos 8. El estaño 11.5 por 10 a la menos 8. El acero inoxidable 72.0 por 10 a la menos 8. Y el grafito 60 por 10 a la menos 8. Podemos ver que conforme son más malos conductores los materiales, el tamaño de la resistividad aumenta. La asociación de resistencias, si nosotros ponemos resistencias junto con la fuente de alimentación, entonces estamos hablando de una fuente en serie, de unas resistencias en serie. Mientras que si conectamos por medio de dos conductores todas las resistencias, entonces estamos hablando de un circuito en paralelo.
Las resistencias normalmente en la electrónica se basan en un código de colores. Existen resistencias de 4, de 5 barras, hasta de 6 barras. Sin embargo, el código normal está basado en las resistencias de 4 barras, en donde tenemos 3 barras para la identificación de sus características de resistividad y una barra para lo que es el multiplicador de su tolerancia. Esto es, qué tan cercano puede ser o tan lejano puede ser de ese valor que se haya calculado, más o menos un porcentaje. Entonces, de la primera banda, por ejemplo, tenemos colores como el negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco. Y estos colores tienen asignado un valor numérico. Por ejemplo, el negro es 0, el marrón es 1, el rojo es 2, etc. Luego también tenemos la segunda barra, que corresponde también a los mismos colores con el mismo código. Y la tercera barra, que corresponde a los mismos colores con el mismo código. Si nosotros estamos hablando de esta resistencia de 4 bandas, tenemos que el primer valor va a ser obtenido precisamente a partir de las bandas de colores. Ese es el valor de la resistividad. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Por ejemplo, las dos primeras bandas son el valor de resistividad. La tercera es el valor del multiplicador, que puede ser de 1 ohms, de 10 ohms, de 100 ohms, de 1 k ohms, de 10 k ohms, de 100 k ohms, de 1 mega ohms o de 10 mega ohms. Que son los colores que van asociados en el multiplicador del negro al violeta y van del 0 al 7. Y esos serían los multiplicadores que tienen asociados. Y las tolerancias, que pueden ir desde más 1%, más 2%, ¿sí? más 0.5%, más 0.25%, más 10%, dependiendo de los colores. El marrón, por ejemplo, es el más alto. Bueno, el rojo es el más alto con el 2%, el marrón el 1%. Y después ya tenemos valores que oscilan entre los 0.5 y los 0.05. Y también tenemos algunos más comerciales, como es el oro y la plata, con el 5% y con el 10%. El oro con el 5% y la plata con el 10%. En lo que corresponde a las resistencias de 5 barras, tenemos la primera que corresponde a la banda de resistividad, la segunda también banda de resistividad, la tercera banda de resistividad, la cuarta corresponde al multiplicador y la quinta corresponde a la tolerancia. Muy bien. La ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice I igual a V sobre R en un circuito donde tenemos una resistencia. Aquí tenemos que la intensidad viaja de la corriente hacia el polo negativo del circuito. Tiene que atravesar una resistencia. Esto genera ese valor de resistividad, donde I es la intensidad en amperios, V es la diferencia de potencial en voltios y R es la resistencia en ohms. La ley de ohms en circuitos paralelos. Podemos concluir que en un circuito en paralelo los voltajes se conservan, pero la intensidad se distribuye de acuerdo a las resistencias. La ley de ohms, entonces, en circuitos paralelos se observa que la configuración esperada, es decir, una fuente de alimentación de 6 voltios seguida de una conexión de 3 resistencias R1, R2, R3 en paralelo. En la primera instancia se puede evaluar el voltaje general V del circuito, observando que el voltaje en cada resistencia
será precisamente el mismo que el voltaje principal. Esto debido a que comparten los mismos nodos de conexión. Por tanto, la ley de Ohm en circuitos paralelos nos habla de que si tenemos un valor de I1 igual a 0.6 amperes, aun cuando el voltaje es de 6 voltios por el efecto de la resistencia de 10 ohms, teniendo un circuito con una resistencia de 10 ohms, otra resistencia de 5 ohms y una tercera resistencia de 15 ohms. Por tanto, esto hace la diferencia en el cálculo y nos arroja el punto 6, nos arroja el 1.2 amperes, ¿sí? Y nos arroja el 13.04 amperes, aun cuando los voltajes sean parejos para las 3 de 6 voltios por el efecto de la resistencia de 15 ohms. Con respecto a los circuitos en serie, la ley de Ohm, se observa que la configuración, como tenemos aquí, las resistencias conectadas en serie, se observa la configuración esperada, es decir, una fuente de alimentación de 6 voltios, seguida de la conexión de 3 resistencias R1, R2, R3 en serie. En primera instancia se puede evaluar la corriente general I del circuito. Para ello se procede a representar al circuito con una sola carga de resistencia. Aquí entonces vamos a tener... Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.